En las sierras de Etiopía, guardadito como oro en paño por más de 1500 años, existe un libro que la Iglesia Católica nunca, pero nunca, quiso que vieras. Un evangelio que trae unos pasajes tan explosivos sobre el rollo entre Jesús y María Magdalena, que su sola existencia le da en la torre a todo lo que creías saber del cristianismo de los primeros tiempos. No estamos hablando de puros cuentos ni de charlatanería religiosa, carnal. Estamos hablando de textos sagrados que fueron silenciados a la mala del canon bíblico que conoces hoy. Documentos que te revelan una neta tan potente que la cúpula eclesiástica prefirió que se quedara bajo 7 llaves en los monasterios más recónditos de África. La Biblia etíope, conocida como el Ge'ez, trae 81 libros. Compáralos con los 66 de la Biblia protestante o los 73 de la católica. Pero no es nomás una cuestión de números, es el meollo del asunto, y es algo que te va a volar la cabeza. Entre estos textos adicionales se encuentran narraciones que te pintan a María Magdalena no como una mujer de la vida alegre que se arrepintió, sino como la compañera espiritual más cercana a Jesús, como su igual en sabiduría y como la que recibió enseñanzas secretas que ni a Pedro o Juan le soltó. Imagínate por un momento el impacto de esta revelación. La mujer que la tradición occidental hizo de menos por 2 milenios, aparece en estos textos como la mera buena para seguir el mensaje de Cristo. Los que le saben a estas fuentes originales, de primera mano, describen pasajes donde Jesús se dirige a María Magdalena como la que conoce el todo y le confía misterios que mantiene ocultos de sus otros seguidores. En uno de estos escritos que no querían que vieras, Jesús declara que María Magdalena le capta a los secretos del reino mejor que cualquier vato, y que a través de ella se revelará la verdadera naturaleza de la salvación. Estas no son interpretaciones modernas ni que la gente se las ande inventando. Son fragmentos directos de manuscritos que han sobrevivido en las bibliotecas monásticas de Etiopía, preservados en unas condiciones que desafían la imaginación. Pero ¿por qué estos textos se quedaron en Etiopía mientras desaparecían del resto del mundo cristiano? La respuesta nos lleva a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Iglesia. Durante los primeros siglos del cristianismo, había un despapalle de ideas que hoy apenas podemos imaginar. Había comunidades cristianas que veneraban a María Magdalena como una figura apostólica de primer nivel, que creían en la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, y que hacían rituales donde las mujeres ocupaban puestos de liderazgo religioso. Pero cuando el cristianismo se institucionalizó bajo el Imperio Romano, esta diversidad se convirtió en un clavo en el ojo para los que mandaban. Los textos etíopes guardan la evidencia de estos otros rollos de cristianos, mostrando que la versión del cristianismo que conocemos hoy no fue la única, y chance ni la verdadera. En estos manuscritos, María Magdalena aparece haciendo milagros, echando discursos a la gente y recibiendo revelaciones divinas directas. Y lo que te va a dejar con el ojo cuadrado. Algunos pasajes sugieren que Jesús la eligió específicamente para que ella siguiera con el business después de su partida, dándole una autoridad que los evangelios canónicos nunca mencionan. Investigaciones recientes han demostrado que la imagen de María Magdalena como prostituta no tiene base en los textos más antiguos. Esta caracterización fue un choro posterior, probablemente diseñado para echarle tierra a su jale y para que las mujeres no se metieran en el rollo de la Iglesia. Los manuscritos etíopes te presentan una María Magdalena completamente diferente, una mujer leída, bien clavada en lo espiritual y profundamente conectada con las enseñanzas más esotéricas de Jesús. Uno de los aspectos más fascinantes de estos textos es cómo describen la relación entre Jesús y María Magdalena. No es un rollo romántico en el sentido de hoy, sino una unión espiritual tan profunda que se sale de lo que uno se imagina. Los manuscritos hablan de ellos como 2 almas que se entendían con la pura mirada, como complementos perfectos en la misión de abrir la mente de la raza. Esta perspectiva le da en la torre tanto a quienes ven a Jesús como siempre solo, sin mujer, como a quienes lo imaginan en un amor de veras, de carne y hueso. Los textos etíopes también revelan enseñanzas de Jesús que nunca aparecieron en los evangelios oficiales. El cómo de prácticas espirituales específicas, meditaciones secretas y métodos para poner la mente en otro rollo y alcanzar estados elevados de conciencia. Muchas de estas enseñanzas fueron transmitidas exclusivamente a María Magdalena, quien según estos manuscritos, las preservó para las generaciones futuras.
Es como si hubiéramos descubierto un tesoro de sabiduría cristiana primitiva que había permanecido sellado por miles de años. La preservación de estos textos en Etiopía no fue un accidente. Cuando las autoridades bizantinas y romanas empezaron a purgar los escritos considerados herejes, las comunidades cristianas de África Oriental lograron mantener sus costumbres bien puestas. Las montañas etíopes se convirtieron en un escondite donde sobrevivieron no solo estos textos, sino también prácticas espirituales que habían desaparecido del resto del mundo cristiano. Los monjes etíopes desarrollaron unas mañas bien rifadas para copiar y guardar, usando materiales locales y métodos que aguantaron el paso de los siglos. Si ya te aventaste todo esto, carnal, significa que estás listo para que te caiga el 20 de algo gordo que ha estado oculto por demasiado tiempo. Pero esto apenas es el principio de un viaje que te va a cambiar el chip, no solo de lo que entiendes por cristianismo, sino de la naturaleza misma de la espiritualidad. Dale clic al botón de suscribir de una vez, porque en los próximos videos nos vamos a clavar más a fondo en estos misterios prohibidos, explorando textos específicos que revelan aspectos de la enseñanza de Jesús que la historia oficial te ha escondido. Para entender completamente el significado de estos descubrimientos, necesitamos examinar el cómo y el porqué de estos escritos alternativos. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, antes de que el emperador Constantino legalizara y después le echara la mano al cristianismo en el Imperio Romano, existía un despapalle de ideas sobre quién era Jesús, qué significaba su mensaje y cómo debían organizarse las comunidades de sus seguidores. Esta diversidad no le veían bronca a las primeras comunidades cristianas. De hecho, muchos líderes espirituales de aquella época consideraban que tanta variedad le daba más sabor al mensaje de Jesús en lugar de debilitarlo. Los cristianos gnósticos, por ejemplo, le daban peso a conocer a Dios de primera mano, mientras que otros grupos se centraban en la comunidad y el servicio. Algunos veían a Jesús principalmente como maestro, otros como salvador místico, y había quienes lo consideraban una manifestación divina que había trascendido completamente lo humano. Los manuscritos etíopes sugieren que María Magdalena era considerada por muchas de estas comunidades tempranas como una de los que de verdad movían el cotarro, no una cualquiera. Las investigaciones arqueológicas han revelado que en los primeros siglos del cristianismo existían iglesias donde las mujeres ejercían roles de liderazgo equivalentes a los de los hombres, y donde los textos que incluían perspectivas femeninas sobre las enseñanzas de Jesús eran leídos regularmente durante los servicios. Los fragmentos de papiro descubiertos en Egipto, junto con los manuscritos etíopes, dibujan una historia bien distinta a la que nos han transmitido los historiadores de la Iglesia de después. En estas comunidades primitivas, el rollo entre Jesús y María Magdalena era visto como un ejemplo perfecto de cómo lo masculino y lo femenino podían echarle ganas juntos para que la gente abriera los ojos espiritualmente. Los textos etíopes describen clases secretas donde Jesús transmitía conocimientos específicos a María Magdalena, quien luego se encargaba de instruir a otros discípulos. Esta dinámica de enseñanza no era inusual en las tradiciones espirituales de la época. Los maestros iniciáticos frecuentemente seleccionaban a estudiantes particulares para recibir enseñanzas más avanzadas, y estos estudiantes se convertían en los que tenían la luz verde para enseñar esa sabiduría. Lo que te va a sorprender un montón es que una mujer ocupara este rol tan prominente en una cultura que generalmente no dejaba que las mujeres se metieran mucho en asuntos religiosos formales. Los manuscritos también revelan que las enseñanzas transmitidas a María Magdalena incluían técnicas específicas de oración contemplativa, métodos para interpretar los sueños y visiones, y prácticas para alcanzar estados alterados de conciencia que permitían la comunicación directa con lo divino. Estas prácticas, según los textos, eran consideradas muy potentes para enseñárselas a cualquiera, razón por la cual fueron confiadas solo a discípulos cuidadosamente seleccionados. La tradición etíope preserva descripciones detalladas de algunos de estos métodos, incluyendo posturas raras, cómo respirar y hasta qué imaginar que supuestamente permitían acceder a niveles más profundos de comprensión espiritual. Durante el siglo IV, cuando el cristianismo comenzó a hacerse oficial bajo el patrocinio imperial romano, tantas maneras de ver las cosas empezaron a estorbar. Los líderes eclesiásticos que surgieron en este periodo
Estaban más interesados en que todos pensaran lo mismo que en preservar la diversidad de perspectivas que había caracterizado al cristianismo temprano. Este proceso de estandarización no fue solo por la fe, fue por la política y el poder, puro rollo de quien mandaba. El cristianismo se estaba convirtiendo en la religión oficial del imperio más poderoso del mundo conocido, y con esa transformación vino la necesidad de establecer jerarquías claras, doctrinas uniformes y prácticas estandarizadas. Los concilios eclesiásticos del siglo IV y V no solo debatieron cuestiones teológicas abstractas, sino que también determinaron qué textos serían considerados auténticos y cuáles serían relegados al estatus de herejes o apócrifos. No siempre se fijaron en lo espiritual para decidir, puras broncas políticas, querer que todo siguiera igual, y el hambre de poder de la Iglesia jugaron roles significativos en determinar qué aspectos del cristianismo primitivo sobrevivirían y cuáles serían suprimidos. En este contexto, los textos que presentaban a María Magdalena como una figura de autoridad espiritual, equivalente o superior a los apóstoles masculinos, le echaban bronca directa a las estructuras de hombres que dominaban, que la Iglesia institucional estaba adoptando del mundo romano. La supresión de estos textos no fue un accidente, fue a propósito, bien planeado. Los manuscritos que sobrevivieron en Etiopía lo hicieron precisamente porque las comunidades cristianas de esa región mantuvieron su propio rollo, sin hacerle caso a lo que decían los concilios dominados por las iglesias del mundo mediterráneo. Los especialistas en cristianismo primitivo han identificado un patrón bien claro en los textos que hicieron desaparecer, aquellos que les daban un lugar importante a las mujeres, que incluían enseñanzas sobre cómo conectarse directo con lo divino, en lugar de rituales institucionalizados, o que sugerían que te salvabas por lo que sabías dentro de ti, en lugar de lo que te decía el cura, tenían muchas más probabilidades de ser declarados herejes. Los manuscritos etíopes contienen precisamente este tipo de enseñanzas, lo que explica tanto su supresión en otras regiones como su preservación en las tradiciones africanas. Esto no es solo para los curiosos de la historia, va más allá, carnal. Si los textos etíopes contienen enseñanzas auténticas de Jesús, que fueron sistemáticamente excluidas de la tradición oficial, entonces a millones de cristianos les han quitado por siglos partes bien importantes del mensaje que afirmaban seguir. Las técnicas de desarrollo espiritual descritas en estos manuscritos, las perspectivas sobre el papel de las mujeres en la vida espiritual y la comprensión más amplia de la naturaleza de Cristo que representan un tesoro perdido que nos podría cambiar la forma de ver el cristianismo hoy. Pero la historia de estos textos también revela algo aún más profundo sobre cómo se maneja el poder y quién controla lo que sabes. La forma en que le bajaron el switch a las otras ideas no fue única del cristianismo primitivo, sino un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia humana. Los que deciden qué se sabe y qué no, efectivamente nos arman la realidad que nos tragamos de civilizaciones enteras. Los manuscritos etíopes nos ofrecen una ventana a otros mundos de posibilidad que fueron deliberadamente cerrados para la mayoría de la humanidad. La preservación de estos textos en Etiopía no fue un accidente histórico, sino el resultado de unas movidas de geografía y política que no se veían en otro lado, que permitieron que tradiciones cristianas alternativas florecieran lejos de la influencia directa de Roma y Constantinopla. Mientras las grandes potencias del mundo mediterráneo establecían reglas bien duras y echaban a la basura los textos que les daban lata, las comunidades cristianas etíopes mantuvieron bibliotecas que contenían un chingo de manuscritos que en otros lados ya los habían tachado de herejes. Los especialistas que han estudiado la tradición manuscrita etíope han descubierto que estas comunidades no solo copiaban los textos como pericos, sino que mantenían unos cuentos que pasaban de boca en boca para entenderlos, que proporcionaban contexto y significado a pasajes que a uno le sonarían raros o contradictorios. Estas tradiciones orales, transmitidas de maestro a estudiante durante siglos, contienen las claves para entender lo que de otra forma no le hallarías. Que Etiopía estaba medio apartada durante ciertos periodos de la historia medieval jugó un papel crucial en esta preservación. Mientras Europa experimentaba las broncas de fe que llevaron a la quema masiva de libros considerados herejes, las comunidades monásticas etíopes continuaron sus prácticas tradicionales de copia y estudio de manuscritos. Los investigadores han encontrado evidencia de que estos monjes no solo copiaban los textos mecánicamente,
sino que mantenían tradiciones orales de interpretación que proporcionaban el chismecito completo de pasajes que a uno le sonarían raros o contradictorios para lectores modernos. Estas tradiciones orales, transmitidas de maestro a estudiante durante siglos, contienen las claves para entender lo que de otra forma no le hallarías. Los manuscritos que han sobrevivido en Etiopía incluyen versiones de evangelios que fueron declarados apócrifos por los concilios oficiales, pero que las comunidades etíopes los tenían como los meros buenos y autoritativos. Entre estos se encuentran textos que presentan unas pláticas largas entre Jesús y María Magdalena, discusiones sobre prácticas espirituales que van más allá de los rituales tradicionales, y enseñanzas sobre la naturaleza de la divinidad que difieren significativamente de lo que nos contaron y que se volvió lo oficial en el mundo mediterráneo. Los especialistas que han analizado estos textos han encontrado consistencias internas y elementos estilísticos que sugieren su antigüedad y posible autenticidad, poniéndole un tache a la historia oficial de qué libros son los buenos. Una de las revelaciones más significativas de estos manuscritos es la presentación de María Magdalena, no solo como alumna, sino como la maestra y la que de verdad le interpretaba a las enseñanzas de Jesús. Los textos etíopes contienen pasajes donde Jesús confía a María conocimientos esotéricos y la autoriza específicamente para pasar el chismecito de ciertas enseñanzas a otros discípulos. Estas descripciones contrastan marcadamente con lo que después nos pintaron de María Magdalena en la tradición occidental, donde le bajaron el perfil o le cambiaron la historia a la mala. Los especialistas en los que estudian el rol de la mujer en el cristianismo de antes han señalado que estos textos etíopes guardan una tradición más antigua, donde las viejas sí mandaban en lo espiritual, lo cual fue suprimido después por estructuras de hombres. La importancia de estos manuscritos etíopes se extiende más allá de las cuestiones de género hacia implicaciones fundamentales sobre quién manda en lo espiritual y cómo se pasa el conocimiento sagrado. Los textos sugieren que Jesús enseñó cosas distintas a cada grupo de discípulos, como si fuera por niveles, con ciertas enseñanzas reservadas para aquellos considerados capaces de comprenderlas y transmitirlas responsablemente. Esta perspectiva de enseñanza por niveles, bien secreta, difiere significativamente de la idea de que Dios se le revela a todos por igual, que es lo que se volvió dominante en el cristianismo institucionalizado. Si esto que guardaron los etíopes es la neta, entonces partes bien importantes del mensaje original de Jesús se las pudieron haber volado a propósito de las tradiciones principales. Los investigadores que han trabajado con estos textos han identificado unas técnicas bien concretas para crecer espiritualmente, que son descritas en detalle en los manuscritos etíopes, pero que ni se ven o apenas se asoman en los libros oficiales. Estas incluyen prácticas de meditación, métodos de contemplación interior, y ejercicios específicos para despertar poderes espirituales que van más allá de la oración y el ritual tradicionales. Los especialistas han notado que se parecen un chorro a otras cosas místicas que se desarrollaron independientemente en otras culturas, sugiriendo que los textos etíopes pueden preservar elementos de una forma de crecer espiritualmente, que es de todo el mundo y que fue parcialmente suprimida en el cristianismo de por acá. El rollo entre Jesús y María Magdalena, tal como se presenta en estos manuscritos etíopes, trasciende las categorías convencionales de maestro y alumna, o incluso de compañeros espirituales. Los textos sugieren una conexión tan cabrona en propósito y comprensión, que funcionaba en muchos niveles, desde chambear juntos enseñando, hasta conectarse espiritualmente en dimensiones que los textos describen como misteriosas e inefables. Esta presentación ha llevado a algunos especialistas a sugerir que la supresión de estos textos no fue meramente sobre el control del poder de la Iglesia, sino sobre borrar otras formas de relacionarse con lo espiritual que le daban en la torre a las reglas de la sociedad sobre mujeres, quién mandaba y cómo era el amor sagrado. Las técnicas nuevas para analizar textos han permitido a los investigadores examinar estos manuscritos etíopes con un nivel de detalle como nunca antes. Le hicieron estudios de cuándo son, qué palabras usaban y los compararon con otros textos viejos, lo que ha proporcionado evidencia de que al menos algunos de estos rollos guardan historias de los primeros años del cristianismo. Las palabras y cómo están escritos que se encuentran en los textos etíopes muestran características que son consistentes con la literatura cristiana primitiva, pero tienen variaciones y desarrollos únicos, como si se hubieran cocinado aparte,
lejos de la corriente principal del pensamiento cristiano. La preservación de estos textos en Etiopía también revela aspectos importantes sobre el aguante cultural y la libertad espiritual. Las comunidades que aguantaron estos manuscritos muchas veces se rifaron el pellejo para no caer en las reglas que les querían meter de fuera. El hecho de que persistieran en preservar y transmitir textos que hayan sido tachados de herejes en otros lares, nos enseña el compromiso férreo que tenían con sus tradiciones, esas que consideraban auténticas y valiosas, sin importarles las presiones de arriba, ni las de la iglesia de aquellos tiempos. Gracias a esta terquedad, se nos ha conservado un acceso a otras versiones del cristianismo de antaño, unas que de otra forma se habrían ido al olvido, para siempre. Los manuscritos etíopes también traen sus apuntes y cómo le daban la vuelta a las cosas, interpretaciones que le metieron mano los sabios de por allá, a lo largo de los siglos. Esto nos da un punto de vista único de cómo esa gente entendía y aplicaba las enseñanzas que quedaron plasmadas en los textos. Estos comentarios nos revelan unas formas de interpretar la Biblia bien clavadas, que operaban sin deberle nada a lo que se cosía en Europa o Medio Oriente. Las interpretaciones etíopes a menudo le daban más peso a lo práctico, a lo que se vivía de las enseñanzas, y que le daban la torre o de plano, se contradecían con lo que la teología occidental pregonaba. La cosa se pone más enredada cuando echamos un ojo a cómo estos comentaristas locales le entraban a las descripciones de la relación entre Jesús y María Magdalena. Los eruditos etíopes armaron marcos conceptuales bien sofisticados para entender lo que describían como distintos niveles de unión espiritual, reconociendo que las categorías comunes de relación humana se quedaban cortas para describir a fondo lo que los textos presentaban. Algunos comentarios sugieren que la relación era un modelo de complementariedad espiritual, donde las diferencias de género no eran broncas, sino la oportunidad para entender y servir a lo divino de maneras más completas. Los investigadores de hoy en día han notado que estos marcos interpretativos etíopes se adelantaron a muchos conceptos que apenas ahorita se andan articulando en los estudios modernos de espiritualidad y psicología transpersonal. Las descripciones de estados de conciencia compartida, comunicación intuitiva y un propósito unificado que aparecen en los textos etíopes resuenan con lo que hoy entendemos de fenómenos que traspasan los límites normales de la experiencia individual. Esta coincidencia entre la sabiduría antigua que se conservó en Etiopía y las comprensiones modernas nos da una idea de que las comunidades que guardaron estos textos tenían acceso a conocimientos que complementaban sus entendimientos doctrinales. El análisis de los manuscritos etíopes también ha sacado a la luz evidencias de intercambios culturales e intelectuales que conectaban a las comunidades cristianas etíopes con tradiciones de sabiduría más amplias que andaban por África y Asia. Algunos elementos encontrados en ciertos textos sugieren influencias coptas, siríacas y hasta, quién sabe, budistas e hindúes, que llegaron a Etiopía por las rutas comerciales y las redes de monasterios. Esta mezcla de influencias creó tradiciones interpretativas únicas que integraban múltiples puntos de vista sobre la naturaleza de la relación espiritual y la unión divina. Las técnicas de conservación que usaban las comunidades etíopes también merecen su mención. Los manuscritos fueron copiados y recopiados por siglos usando métodos que no solo mantenían el contenido, sino también elementos visuales y simbólicos que eran parte esencial del mensaje. Los escribas etíopes se armaron unos sistemas de anotación y comentarios al margen que guardaban varias capas de interpretación, permitiendo que las generaciones futuras tuvieran acceso tanto al texto original como a todo el conocimiento acumulado de las comunidades de estudio que le habían echado ojo a estos materiales por siglos. Los estudios recientes sobre estos sistemas de conservación han revelado que los manuscritos etíopes traen información codificada, que solo se deja ver cuando se examina el documento completo como un sistema integrado. Los patrones de iluminación, la elección de colores, cómo estaba acomodado el texto y hasta el tipo de material para escribir, parecen haber sido usados para transmitir información extra que complementaba lo que el texto decía de forma explícita. Esta sofisticación sugiere que las comunidades que crearon y mantuvieron estos manuscritos tenían un entendimiento avanzado de la comunicación multimedia, integrando elementos visuales, textuales y simbólicos de maneras que maximizaban la conservación y la transmisión de conocimientos complejos.
La resistencia de estas tradiciones etíopes a que se las tragara el sistema a la fuerza también nos da una luz importante sobre la autoridad espiritual y la autonomía de las comunidades. La gente que guardó estos textos lo hizo aguantando presiones enormes para que adoptaran las interpretaciones que les mandaban de fuera. Su terquedad en mantener lo que consideraban auténtico demuestra una resistencia cultural que ponía primero la integridad espiritual antes que el quedar bien con la política. Esta resistencia cultural ha conservado para las generaciones de hoy acceso a otras versiones de las narrativas dominantes sobre el cristianismo primitivo y la autoridad religiosa. Los manuscritos etíopes también traen indicios de tradiciones místicas y contemplativas que andaban por su lado, paralelas a las estructuras más formales de la Iglesia. Estas tradiciones parece que mantenían prácticas y entendimientos que le daban más peso a la experiencia directa que a seguir al pie de la letra las doctrinas, creando espacios para una espiritualidad que mezclaba lo intelectual, lo emocional y lo que se vivía. Las descripciones de prácticas contemplativas que se encuentran en algunos textos sugieren métodos bien elaborados para cultivar estados de conciencia que facilitaban la comprensión directa de las realidades espirituales. Si te late cómo estas tradiciones etíopes han conservado otras formas de ver el cristianismo de los primeros tiempos, échate un comentario y dinos qué te parece más revelador sobre la diversidad de tradiciones cristianas primitivas que existieron fuera de las corrientes oficiales. La influencia de estas tradiciones etíopes no se quedó solo con las comunidades que las mantuvieron directamente. Los estudios históricos han documentado redes de intercambio que conectaban a los cristianos etíopes con grupos en Egipto, Sudán y otras regiones de África que también tenían sus propias tradiciones cristianas. Estas conexiones ayudaron a conservar y pasar de mano en mano textos y tradiciones que habían sido echados a la basura en otros lugares, creando un almacén de diversidad cristiana que sobrevivió a periodos de ortodoxia forzada que borraron otras opciones en otros lares. Los métodos que usaban estas comunidades para integrar tradiciones diversas también nos dan ideas para los enfoques de hoy en día sobre el diálogo entre religiones y la integración espiritual. Los eruditos etíopes desarrollaron marcos conceptuales que permitían que coexistieran varias perspectivas sin tener que echar fuera las diferencias. Reconocían que las verdades espirituales complejas a menudo necesitan muchos puntos de vista para ser entendidas a fondo, y que la diversidad de entendimiento puede enriquecer en lugar de amenazar la integridad espiritual. Las pruebas que hay en los manuscritos etíopes también han servido para reevaluar a fondo la historia del cristianismo primitivo y cómo se armó la ortodoxia cristiana. Los textos sugieren que la diversidad de creencias y prácticas cristianas en los primeros siglos era mucho más grande de lo que las fuentes oficiales habían dicho. Esta diversidad no solo incluía diferencias en las doctrinas, sino también variaciones en las prácticas espirituales, las estructuras de las comunidades y cómo entendían la autoridad religiosa. Las investigaciones más recientes han revelado que las tradiciones etíopes no solo conservaron textos alternativos sobre Jesús y María Magdalena, sino también metodologías completas para interpretar estos textos, que son muy distintas de los enfoques de hermenéutica que se impusieron en el cristianismo de Minaban Occidente. Los eruditos etíopes desarrollaron sistemas de interpretación que integraban elementos simbólicos, literales y místicos al mismo tiempo, permitiendo que los textos funcionaran en varios niveles de significado, sin armar contradicciones imposibles de resolver. Esta forma multidimensional de acercarse a la interpretación textual sugiere que las comunidades etíopes mantenían comprensiones sobre la naturaleza de la verdad espiritual, que reconocían la capacidad de los textos sagrados para comunicar realidades complejas que van más allá de las limitaciones de interpretaciones puramente literales o simbólicas. Los manuscritos etíopes traen descripciones detalladas de prácticas rituales que parece que fueron diseñadas justamente para que uno pudiera entender, en carne propia, las relaciones entre figuras como Jesús y María Magdalena, y que van más allá de lo que se espera de un maestro y su alumno. Estas prácticas incluían formas de contemplación que mezclaban tanto el pensar a fondo como el sentirlo, creando contextos donde los participantes podían llegar a entender a fondo la naturaleza de las relaciones espirituales profundas, sin depender solo de lo que decían los textos.
Los elementos rituales descritos sugieren que estas comunidades mantenían vivas tradiciones que complementaban y enriquecían lo que se aprendía de los textos escritos. La conservación de estas tradiciones en Etiopía también ha dado pruebas de cómo las comunidades cristianas de los primeros tiempos navegaban entre la autoridad de la institución y la experiencia espiritual personal. Los textos etíopes describen estructuras comunitarias que reconocían varias formas de autoridad espiritual, incluyendo liderazgos que se basaban en la sabiduría que daba la experiencia y en la capacidad para transformar espiritualmente a los demás. Estas estructuras parece que crearon espacios donde figuras como María Magdalena podían ser reconocidas como maestras espirituales legítimas, sin tener que agacharse ante jerarquías que le daban preferencia a ciertas formas de autoridad institucional. Los estudios comparativos han demostrado que las tradiciones etíopes mantuvieron un hilo con tradiciones gnósticas y místicas, que fueron borradas del mapa en otras regiones, cuando se estableció la ortodoxia cristiana. Sin embargo, estas conexiones no son solo la conservación de herejías, sino más bien el mantenimiento de formas de ver la espiritualidad cristiana que mezclaban elementos que después fueron separados de forma artificial por desarrollos doctrinales específicos. Los textos etíopes sugieren que era posible mantener entendimientos sofisticados sobre figuras como Jesús y María Magdalena, que honraban tanto su lado humano como su significado espiritual, sin armar broncas problemáticas entre estos aspectos. Las tradiciones contemplativas que se conservaron en los manuscritos etíopes también incluyen técnicas específicas para cultivar estados de conciencia que facilitaban entender de forma directa la naturaleza de las relaciones espirituales profundas. Parece que estas técnicas fueron desarrolladas precisamente para que los practicantes pudieran acceder a niveles de entendimiento sobre figuras como Jesús y María Magdalena, que iban más allá de lo que solo se puede saber con la cabeza. Las descripciones de estas prácticas sugieren métodos bien elaborados que integraban elementos de contemplación, visualización y experiencia corporal, de maneras que facilitaban transformaciones profundas en cómo los practicantes entendían y vivían. Las pruebas que hay en los textos etíopes también han contribuido a reevaluar a fondo el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo y cómo ese papel fue después limitado o reinterpretado por decisiones institucionales específicas. Los manuscritos conservan descripciones de María Magdalena que resaltan su papel como transmisora de enseñanzas espirituales complejas y su capacidad para ayudar a otros a entender a fondo. Estas descripciones sugieren que su papel en las comunidades cristianas de los primeros tiempos era mucho más central y variado de lo que las fuentes oficiales han dicho, y que las restricciones posteriores al liderazgo femenino fueron desviaciones importantes de prácticas cristianas primitivas más incluyentes. Los eruditos que le han echado un ojo a los manuscritos etíopes también han encontrado pruebas de tradiciones de diálogo y debate teológico que funcionaban con principios distintos a los que se establecieron en los centros cristianos más ortodoxos. Estas tradiciones parece que valoraban el explorar preguntas complejas y el considerar muchas perspectivas como algo esencial para el desarrollo espiritual, en lugar de solo insistir en seguir fórmulas doctrinales específicas. Este enfoque al diálogo teológico creó contextos donde se podían explorar entendimientos sofisticados sobre figuras como Jesús y María Magdalena, sin las cadenas que imponía la necesidad de conformidad doctrinal. Las tradiciones etíopes también mantuvieron formas de estudiar los textos sagrados que reconocían la importancia de la experiencia personal y la transformación espiritual como criterios para saber si una interpretación era buena y útil. Este enfoque sugería que entender de verdad a figuras como Jesús y María Magdalena no solo requería análisis intelectual, sino también cultivar la capacidad de tener una experiencia directa que permitiera acceder a dimensiones de significado que no se podían alcanzar con métodos puramente académicos. Los textos describen procesos de estudio que integraban elementos contemplativos y experienciales, de maneras que facilitaban entendimientos que te cambiaban. La conservación de estas tradiciones alternativas en Etiopía ha demostrado que existían formas de cristianismo primitivo que mantenían entendimientos más completos sobre la naturaleza de la espiritualidad y las relaciones espirituales profundas.
Estos entendimientos reconocían que figuras como Jesús y María Magdalena operaban en niveles de realidad que iban más allá de las categorías comunes que se usan para describir relaciones humanas normales, pero que estas dimensiones trascendentes no negaban ni contradecían sus aspectos humanos y de relación. Los textos etíopes sugieren enfoques que lo integraban todo, honrando la complejidad total de estas figuras sin reducirlas a categorías simplificadas. Los estudios actuales de estos manuscritos han revelado que las tradiciones etíopes también conservaron entendimientos sobre la naturaleza de la revelación y la autoridad espiritual que eran muy diferentes de las que se establecieron en el cristianismo institucional. Estos entendimientos reconocían muchos caminos para recibir sabiduría espiritual y valoraban las formas de autoridad que se basaban en la capacidad para facilitar transformación y comprensión en otros, en lugar de depender solo de puestos institucionales o títulos formales. Este enfoque a la autoridad espiritual creó contextos donde figuras como María Magdalena podían ser reconocidas como maestras legítimas, basándose en lo profundo de su entendimiento y su efectividad para guiar a otros hacia experiencias que los transformaban. Las implicaciones de estos descubrimientos para lo que entendemos del cristianismo primitivo son profundas y transformadoras. Los manuscritos etíopes revelan que durante los primeros siglos del cristianismo existían muchas corrientes teológicas que convivían y se desarrollaban de maneras muy distintas a lo que después se volvió la ortodoxia oficial. Estas corrientes alternativas no eran desviaciones o herejías, sino desarrollos legítimos del mensaje central que habían transmitido las primeras comunidades cristianas. El estudio a fondo de estos textos ha demostrado que los entendimientos sobre Jesús y María Magdalena que conservaron las tradiciones etíopes reflejaban memorias históricas auténticas que habían sido mantenidas por comunidades que tuvieron acceso directo a las enseñanzas originales. Los investigadores han identificado en estos manuscritos elementos que sugieren que las primeras comunidades cristianas funcionaban con principios organizacionales muy distintos de los que se establecieron después. En lugar de estructuras jerárquicas rígidas, estas comunidades parece que operaban como redes de maestros y alumnos, donde la autoridad se basaba en la sabiduría demostrada y la capacidad para transformar espiritualmente a los demás. María Magdalena emerge en estos textos como una figura central en estas redes, reconocida no solo por su cercanía a Jesús, sino por sus propias capacidades como maestra y guía espiritual. Los textos describen comunidades donde hombres y mujeres participaban como iguales en roles de liderazgo espiritual, y donde las diferencias de género no decidían quién podía acceder a enseñanzas avanzadas o responsabilidades comunitarias. La conservación de estas tradiciones alternativas en Etiopía también ha revelado que existían formas muy sofisticadas para interpretar textos sagrados que reconocían varios niveles de significado y usaban métodos que mezclaban el análisis intelectual con la práctica contemplativa. Estos enfoques reconocían que textos como los evangelios contenían dimensiones de significado a las que solo se podía acceder a través de formas de comprensión que iban más allá del análisis puramente literal o histórico. Los manuscritos etíopes incluyen comentarios e interpretaciones que demuestran niveles extraordinarios de sofisticación teológica y espiritual, sugiriendo que estas tradiciones mantuvieron acceso a formas de sabiduría que se perdieron en otras corrientes del cristianismo primitivo. Los estudios de estos textos también han identificado pruebas de que las tradiciones etíopes conservaron entendimientos sobre la naturaleza de la experiencia mística y la transformación espiritual que eran muy diferentes de las que se desarrollaron en el cristianismo institucional. Estos entendimientos reconocían que figuras como Jesús y María Magdalena habían alcanzado estados de conciencia que les permitían funcionar como puentes entre dimensiones ordinarias y trascendentes de la realidad. Los textos describen procesos de desarrollo espiritual que podían facilitar experiencias similares en otros, y sugieren que estas capacidades no eran exclusivas de figuras históricas específicas, sino potenciales inherentes que podían cultivarse a través de práctica disciplinada y la guía adecuada. La relación entre Jesús y María Magdalena emerge en estos manuscritos como un ejemplo de manual de una colaboración espiritual profunda que iba más allá de las categorías comunes que se usan para describir relaciones humanas normales. Los textos sugieren que su conexión representaba una forma de unión que integraba dimensiones físicas, emocionales, intelectuales y espirituales de manera completa.
creando un modelo para relaciones que podían servir como vehículos para la transformación mutua y un desarrollo espiritual avanzado. Este entendimiento de relación espiritual profunda no negaba los aspectos humanos y emocionales de su conexión, sino que los ponía en un contexto más amplio que reconocía las posibilidades transformadoras inherentes en formas auténticas de intimidad. Los manuscritos etíopes también guardaban enseñanzas que apuntan a que Jesús y María Magdalena chambeaban juntos, transmitiendo formas de sabiduría que requerían tanto la presencia masculina como la femenina para ser comunicadas por completo. Estas enseñanzas reconocían que ciertos aspectos de la verdad espiritual solo podían entenderse si se integraban perspectivas y capacidades que tradicionalmente se asociaban con principios masculinos y femeninos. Esto sugería que separar o poner en jerarquía estos principios creaba trabas artificiales que impedían el acceso a formas más completas de entendimiento espiritual. Las tradiciones que se conservan en estos textos también incluyen descripciones de prácticas y rituales que facilitaban experiencias directas de estados de conciencia, permitiendo una comprensión inmediata de verdades que, de otra forma, hubieran requerido años de teoría y libros. Estas prácticas integraban elementos de meditación, contemplación, trabajo corporal y ritual ceremonial de formas que generaban el ambiente ideal para una transformación profunda. Los textos sugieren que Jesús y María Magdalena habían desarrollado maneras particularmente efectivas de estas prácticas y que su trabajo conjunto potenciaba de manera considerable su poder transformador. Los investigadores han notado que los manuscritos etíopes también contienen referencias a enseñanzas que reconocían la importancia de la sexualidad sagrada como una pieza clave y legítima en el desarrollo espiritual de alto nivel. Estas enseñanzas no eran un llamado al libertinaje ni a la indulgencia, sino que reconocían que la energía sexual, cuando era entendida y canalizada de forma correcta, podía servir como un motor poderoso para los procesos de transformación espiritual. Los textos sugieren que Jesús y María Magdalena habían desarrollado un entendimiento profundo sobre estos rollos de la experiencia humana y que sus enseñanzas incluían una guía práctica para integrar la sexualidad y la espiritualidad de forma que se lograra un desarrollo integral. La preservación de estas comprensiones alternativas en las tradiciones etíopes demuestra que durante los primeros siglos del cristianismo existían corrientes teológicas que abrazaban enfoques mucho más integradores y completos sobre la naturaleza humana y el potencial espiritual. Estas corrientes reconocían que la transformación auténtica requería el desarrollo de todas las dimensiones de la experiencia humana, incluyendo aspectos físicos, emocionales, intelectuales y espirituales, y que negar o reprimir cualquiera de estas facetas provocaba desequilibrios que frenaban un desarrollo total. Los textos describen caminos de desarrollo que honraban la complejidad de la experiencia humana, facilitando al mismo tiempo la trascendencia de las limitaciones de siempre. Los estudios contemporáneos de estos manuscritos han revelado que las tradiciones etíopes también guardaban entendimientos sobre la naturaleza de la comunidad espiritual que se alejaban bastante de los modelos institucionales que luego se armaron. Estas comprensiones reconocían que las comunidades auténticas se formaban alrededor de un compromiso mutuo por la transformación y el crecimiento espiritual, en lugar de simplemente seguir dogmas o serle fiel a las autoridades de una institución. Los textos describen comunidades que funcionaban como organismos vivos, donde cada miembro aportaba con sus talentos únicos y a la vez recibía el apoyo necesario para su propio crecimiento constante. Lo que estos descubrimientos implican para cómo entendemos a figuras como Jesús y María Magdalena es, sin exagerar, revolucionario. En lugar de verlos como personajes históricos lejanos, cuyos significados ya están grabados en piedra por las interpretaciones de siempre, los manuscritos etíopes los presentan como ejemplos vivos de los potenciales humanos que podemos desarrollar y manifestar en cualquier época. Sus enseñanzas no surgen como dogmas para aceptar sin cuestionar, sino como invitaciones a una exploración directa y una transformación personal que pueden llevarnos a vivir experiencias similares de entendimiento y una capacidad espiritual elevada. Esta perspectiva transformadora sobre el legado de Jesús y María Magdalena sugiere que el verdadero regalo que le hicieron a la humanidad no fue solo lo que enseñaron o cómo vivieron, sino que nos mostraron las posibilidades que cada ser humano lleva dentro. Los textos etíopes sugieren que ellos desarrollaron y ejemplificaron formas de vida que integraban amor, sabiduría, poder espiritual y un servicio compasivo,
creando así modelos atemporales para un desarrollo humano integral. Su relación se nos presenta como la prueba de cómo la intimidad verdadera puede ser el catalizador para la transformación mutua y la expansión de los potenciales espirituales. Los manuscritos también revelan que las tradiciones etíopes guardaban comprensiones sobre la naturaleza de la revelación continua, entendiendo que la sabiduría espiritual genuina no se quedaba solo en lo que se enseñó en el pasado, sino que seguía brotando a través de personas y comunidades que cultivaban las capacidades necesarias para recibirla y transmitirla. Esta comprensión sugería que figuras como Jesús y María Magdalena habían sentado las bases y abierto los canales para formas de revelación continuas que podían manifestarse a través de cualquiera que estuviera lo suficientemente desarrollado y listo. La preservación de estas tradiciones alternativas en Etiopía representa un regalo invaluable para entender el cristianismo primitivo hoy en día y todo su potencial transformador. Estos textos nos abren ventanas a formas de espiritualidad que integran lo místico, lo práctico, lo comunitario y lo individual, creando así el terreno fértil para un desarrollo humano completo. Su mensaje central nos dice que la verdadera herencia de figuras como Jesús y María Magdalena es su invitación a que descubramos y pongamos en práctica potenciales parecidos dentro de nosotros y en nuestras comunidades. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos en el que sigue.